mañana, 44 minutos en toda la República Argentina. Abrimos un nuevo bloque, por supuesto, con un tema que escuchamos a los abuelos de la nada, ¿no? Para decirlo, para no perdérselo. Y siempre es bueno escuchar arte. Y lo bueno de escuchar arte es que el arte tiene algunas características particulares, como por ejemplo el patrimonio de Dante Lucero. Estamos con Rodrigo Ortiz hoy, que nos ha venido a visitar, porque 500 alumnos pasaron por la escuela de Dante Lucero. Y ¿sabes qué? No hay nada escrito. ¿Cómo andas, Rodrigo? Buen día. Gracias por venir. Un gusto, buen día. Mucho gusto por la invitación y bueno, buen día para toda tu audiencia. Bueno, es muy interesante, te decía, ¿no? Recién que me llamaba mucho la atención de que no haya nada escrito, que no haya nada documentado de Dante. Un tipo que es parte de la cultura viva, ¿no? También de la tierra, no solo de la zona de San Luis, sino también a nivel Cuyo. Y que no haya nada escrito es una particularidad, la verdad, ¿no? Sí. Bueno, él, en cierto sentido, un poquito era la característica de él. Era una persona extremadamente humilde y pudorosa, ¿sí? Entonces él hizo algún esfuerzo dentro de lo que eran sus posibilidades por registrar algunas cosas, porque algo de eso quedara. Ajá. Pero vos imaginate, yo cuando empecé con la música, cuando la primera vez que yo entré a la casa de Dante Lucero en San Francisco del Monte de Oro, tenía 7 años. Mirá. ¿Sí? Entonces vos ibas, él al principio empezó casi por accidente con esto, ¿no? Porque él era docente, hijo de una maestra rural. Había nacido en Pozo del Tala, después al tiempito se fueron a Pozo de los Rayos, que son parajes que están sobre la 146, más o menos cerca de San Francisco. Después se va a San Francisco, termina en la escuela normal, la escuela número Sarmiento, centro educativo número 19 hoy, en la época en la que con la escuela secundaria recibían el título de maestros, ¿no? Y empieza a trabajar como maestro rural, maestro de técnicas agropecuarias. Después se transforma en preceptor de la escuela, que fue su escuela amada de toda la vida, y siempre con el gusto por las tradiciones, una gran sensibilidad. Entonces se conecta con la poesía, con la música, y empieza un sobrinito de él, que después se vuelve un sacerdote, no está ahora en la Argentina, que le transmite algunos conocimientos con la guitarra y demás. Y tenía un vecinito que siempre lo espiaba, ¿no? Mira. Y venía y lo escuchaba todo el tiempo, cuando él ensayaba, cuando probaba algunas cosas con la guitarra. Qué loco. Y un día va con la mamá y le golpean la puerta y le dice: mira, el nene siempre lo mira, siempre está ahí todo el tiempo. Me dice: ¿usted no le enseñaría a tocar la guitarra, algo? Eso fue en 1984. Y don Dante le dice: bueno, dice, mire, dentro de lo poquito que yo sé, si al nene alguna... Bueno, sin saber que ese era el primer alumno oficial de lo que después fue la Escuela de Guitarras Monte de Oro, ¿no? Empezó así, después venía gente del campo, de la sierra, él le enseñaba algunas canciones, le traían un pan casero, le regalaban un chivo, alguna cosa le ofrendaban, ¿no? Y con el tiempo empezó a venir más gente. Y entonces ya se animó a cobrar una pequeña cuota que creo que pero era una cosa muy graciosa, porque cobraba algo así como 10 pesos el mes y nosotros íbamos todos los santos días a la casa de Don Dante. Todas las tardes era un desfiladero por la calle Centenario, donde está su casa. Mira, hoy suceden un montón de cosas, ¿no? Con los pibes, los niños. Y era hermoso ver el desfiladero en esa calle de un malón de pibes con una guitarra al hombro, ¿no? Qué fuerte. La calle en su vereda estaba llena, atestada de bicicletitas, ¿no? Una al lado de la otra, de todos los pibitos que invadíamos la casa de Don Dante todos los días, toda la tarde, porque a la mañana todo el mundo iba a la escuela, él mismo trabajaba, salía de ahí, después del almuerzo empezábamos a caer nosotros hasta la noche, y le enseñó a gente de todas las edades. Tuvo hasta un alumno, por ejemplo, con síndrome de Down, que no lograba cantar porque no podía articular palabra cuando cantaba, pero tocaba instrumental. Mirá. Y de hecho lo hizo tocar en escenarios, íbamos a tocar a las radios, en vivo. Fue una cosa realmente extraordinaria, porque a lo largo del tiempo, casi 20 años de esa labor, pasaron más de 500 personas, de todas las edades, pero sobre todo niños y adolescentes, ¿no? Arrancábamos de muy chiquitos,
Entonces te aprendías un par de canciones y ya te ponía con uno, con otro, armaba un conjuntito, un nombre y actuar. Y a darle. Y había que actuar. A las tablas. Sí, sí. Y después lo que pasó fue que empezó a escribir también sus canciones. Y lo único que él logró hacer, por ejemplo, tuvo uno de los primeros grupos. Hay cosas en las que fue pionero y nadie lo sabe. Por ejemplo, Dante Lucero conformó, y tenemos que poner una cosa en contexto. Vos imaginate que Dante Lucero nunca usó internet y nunca tuvo un teléfono celular. Mira. Nunca. Que, no es un detalle menor, ¿no? Claro, bueno, hoy la tecnología avanza tan rápido que, bueno, ok. Bueno, vos imaginate que él falleció en el 2003, no estamos hablando de 200 años atrás, sí. Pero él nunca tuvo eso, nunca utilizó, nunca vivió en otro lugar que no fuera San Francisco, ¿sí? Y sin tener esa conexión que te da hoy el internet, además con todo lo que está pasando en otros lugares, sin saberlo, él fue pionero en una serie de cosas. Por ejemplo, tuvo el primer grupo femenino de folclore. Mira. A fines de los 80, inicio de los 90. Un transgresor para la época, ¿no? Claro, pero él no lo sabía, nadie lo sabía. Claro. Ahora lo sabemos. Ahora sabemos, ¿sí? Que sí, claro. Que se llamó Las Quimei. Y era todo un grupo, y tuvo dos grupos, después tuvo otro casi en los inicios de los 2000, todo femenino. Entonces tuvo eso y después tuvo otra cosa. Tuvo el primer ensamble, pequeña orquesta de guitarras, antes de las 100 guitarras mercedinas, de las 40 guitarras punta. El primer ensamble de guitarras de música cuyana que hubo se creó en San Francisco del Monte de Oro y lo hizo don Dante Lucero. ¡Qué increíble! Sí, y nadie lo sabe, ¿no? Sí. Hay pequeños datos así... que son maravillosos. Claro, que no los tenía, ¿no? Claro. No los tenía. Cuando ayer Marcelo Herrera, le mandamos un saludo a Marce, un saludo gigante, que me pasó la data, dije, sí, ya, ¿viste? Te escribí a vos y a los otros miembros del equipo para poder hacer esta entrevista. Y cuando me pongo a ver tu briefing de vida, ¿no? Y lo primero que pones es que a los 7 empezaste con Dante, pero que llegaste hasta el norte, ¿no? Hasta el norte del continente. Digo, sí, ¿cómo es eso que te sembró don Dante, o ya lo tenías fervorosamente interno, el hambre por la música, por la presentación musical, por la creación, Rodri? Mire, uno trae cosas, ¿no? Trae cosas desde los lugares por donde el alma siempre ha andado, ¿no? Estas cosas no son nuevas en los seres humanos, lo que nosotros llamamos talento, o quizás no se entiende muy bien qué significa, porque desde la visión que nosotros tenemos consideramos que hay gente que tiene talento y gente que no. Y eso es un error, porque en el diseño natural de las cosas, ningún alma viene a este lugar si no viene con el equipamiento del lugar que viene a ocupar. Wow. En la sociedad, en el mundo. Entonces lo que nosotros llamamos talento no es más que la manifestación de una cosa que esa alma que se ha encarnado viene haciendo desde hace mucho tiempo, y no es la primera vez que lo hace. Y como si fuera poco, cuando venimos a encarnar acá, simplemente nos mandan a hacer lo que ya sabemos hacer. Nosotros lo que sufrimos es la distorsión que tenemos en nuestra sociedad de no colaborar o no entender que todos tienen un lugar igualmente importante que el de todos, y en realidad trabajamos más para adoctrinar a la gente que para ayudarla a llegar al lugar que vino a ocupar. Ahora, cuando un alma ocupa el lugar que vino a ocupar, el beneficio es colectivo, no solo es individual. Y pasa lo mismo cuando no ayudamos a que todos ocupen el lugar que vinieron a ocupar. El maleficio es para todos. No obstante eso, a mí, por ejemplo, hace poco, yo hace un año que estoy de vuelta por la Argentina, digamos, se hago una línea muy rápido, quizás hay gente que no entienda o no sepa algunas cosas, porque no me conoce casi nadie, pero yo arranqué en lo don Dante, terminé la escuela de arte acá en San Luis, estudiando piano con la Alequita Luco, que ya no está con nosotros. Me fui a la Patagonia a estudiar composición, volví, empecé a trabajar un poco en la docencia acá, seguí en Mendoza en un programa de canto, debuté en la ópera en el 2012, tuve una pequeña beca para ir a la ópera de Washington, volví, me fui a estudiar a Buenos Aires, entré a la escuela de ópera del Teatro Colón. Ganaste el Cordero. Gané el concurso del Teatro Colón, fuimos a Nueva York a hacer una serie de conciertos y demás. Después me fui a Europa con unas becas internacionales para unos cursos de ópera y me terminé mudando. Viví en Florencia,
Estuve en el Conservatorio Cherubini de Florencia. Claro. Y después Estar en entré a la Florencia ópera. Para un artista es estar bueno, mucha el historia, lugar. ¿no? Mucha historia, mucha cosa. Y después me fui entré al Ópera Estudio de la Ópera de Roma, ¿sí? Por favor. Y estuve 2 años y medio ahí, cantando con distintas personas. Tuve la oportunidad de cantar con Andrea Bocelli también. Dios mío. Para el presidente de la República, cuando fueron los 150 años de Roma, capital de Italia, ¿no? Sabemos que como república son más jovencitos que nosotros. Sí, claro, sí. Y allá tuve una maestra extraordinaria. ¿Y por qué llegó rápidamente a esto, no? Tuve unas invitaciones a la Ópera de París, hicimos cosas para la RAI también. Y allá en Roma encontré una maestra que se llamaba Mirella Paruto, que fue de las últimas personas vivas que cantaron con Corelli, Di Stefano, Del Mónaco, toda esa gente, ¿no? Falleció mientras que yo estaba acá ahora, en agosto, a los 89 años, y ella me tomó como discípulo. Fui uno de los últimos discípulos que tuvo, quizás el último. Y estaba retirada a las afueras de Roma de hace mucho tiempo, no tenía nada que ver con ningún ambiente de nada, estaba recluida ahí. Y me tomó como discípulo. Entonces esos años estudiábamos en el mejor modo y el único que existe para estas cosas, que es el de maestro-discípulo, sin ninguna otra cosa, ni institución, ni nada intermediario que te diga cómo hacer las cosas. Sin currícula, sin nada, ¿no? Nada. Y bueno, esas son las cosas más importantes. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque yo cuando vine acá, en San Francisco, que si se quiere ha sido mi pueblo, se me dio una pequeña distinción que yo agradecí mucho. Y seguramente por haber estado afuera, por los teatros, porque canté con Bocelli, qué sé yo, y yo no digo que eso no tenga un valor, pero cuando me preguntaron qué era lo más importante, ¿no?, de qué había hecho, y yo dije, hay 2 cosas sobre todo: las clases con don Dante Lucero como primera cosa, eso ha sido lo más importante, junto a estas últimas clases con Mirella Paruto en su casa, ¿no? Las 2 cosas en un profundo y enorme y absoluto anonimato, ¿no? Entonces yo siempre voy atrás de algunas preguntas, ¿no? Y hay una que me acompaña siempre, entre otras, que creo que uno siempre tiene que llevar consigo, que es preguntarse qué es importante para vos, ¿no? Porque después en alguna cuestión de lo que es el mundo exterior, lo contrario de tu mundo interior, a veces nos condicionan una serie de factores externos que lo que hacen, como hablamos recién con este discurso del talento, es que vayas perdiendo el contacto con el que tiene que ser tu lugar, ¿no? Y empezás a moldarte a las performances que te piden los demás, ¿no? Claro, para estar dentro de un status quo que no es el tuyo, ¿no? Y eso es lo peor que le puedes hacer a tu alma. Absolutamente lo peor. Entonces, en esta vuelta de estar acá de nuevo, más allá de esas cosas que me han pasado, yo al principio venía por un poco menos de tiempo, entonces ahora hay mucho más tiempo y bueno, volví a caminar por San Francisco, volví a llegar hasta la vereda de la casa de don Dante, que ya no está más, que la escuela no existe más. Don Dante falleció en el 2003. Y bueno, fue una mezcla de un montón de cosas, de un montón de recuerdos y demás. Y lo que es impresionante es que con toda su obra, como arrancamos la nota, no haya absolutamente nada, ningún registro. Hay un solo registro. Vos imagínate esto, ¿no? Porque nosotros, encima hay otra cosa que hay que reconocer: éramos chiquitos, éramos pibes, todos de familias sumamente humildes. A veces no podíamos ni siquiera cambiar las cuerdas de la guitarra. Bueno, yo empecé a los 7 y hasta los 13 no pude tener una guitarra. Mirá. Entonces don Dante siempre me facilitaba, me prestaba alguna, y nosotros a veces no podíamos ni cambiar un encordado. A veces tampoco pagar la cuota, pagamos algunos meses y nuestras familias a veces no podían, y nunca nos cerró la puerta por años. Más social que artístico. Muy artístico, pero muy social. La obra de don Dante ha sido extraordinaria, abarca todo ese abanico, porque lo que tiene que ver con la contención social, que siempre está en las instituciones artísticas y los tienen que tener todas, ¿no? Pero después también está la otra cosa, que es con el que puede un poco más poder brindarle ese poco más. Entonces don Dante tiene gente que no se volvió músico, otros que sí nos volvimos músicos, pero todos salieron mejor persona de ese lugar. Mira.
porque era un padre, era un amigo, era abuelo, era consejero, nos educaba, habían principios, habían cosas, líneas delimitadas muy claras, límites que no se podían pasar en tu comportamiento, en tu trato, que eran férreas. Entonces nos educaba también, y él con su sueldito, yo me imagino ahora que soy más grande, que soy una persona adulta, con su sueldito de preceptor de escuela, logró grabar un cassette, Dios mío, con 12 canciones nada más, y armó un grupito que se llamó Raíces de San Francisco, donde hay un par de nombres de gente virtuosa. Kevin Coria, el polaco Tarasconi y Gabriel Pereira. Ahora, hay una cosa muy hermosa que yo lo voy a contar en el libro. Ahora vamos a contar cuál es el proyecto que tenemos. Él elige 12 canciones, y esto que estoy hablando en ese momento eran pibes de 20 años. wow. 20 años, ¿sí? Todos alumnos de él. Bueno, ese primer vecinito, el que funda la escuela, era Kevin Coria. ¡Qué locura! ¿Sí? Y después cae el polaco. ¡Qué ¿no? locura! Bueno, entonces los conocía de niñitos, de niños, chiquititos, sí. y ahora tenían 20, Claro. ¿sí? Ya casi 20 años, entre 18 y 20 años, 21. Claro. Entonces les encarga esto, le dice, vamos a hacer esto, y Don Dante se habrá juntado, yo no sé cómo hizo, se habrá juntado una platita, algo, se fueron a Villa Mercedes al estudio del Trébol, porque recordemos una cosa, no habían computadoras en las casas para grabar un disco, ni un grabador portátil. Y a veces uno se pregunta, ¿qué haría un Dante Lucero hoy, no? Claro, bueno, hoy nosotros lo que estamos sería haciendo... global, ponele, Claro, ¿no? nosotros lo que estamos haciendo es porque su obra está realmente en riesgo de perderse, Sí, y ahora claro. te voy a contar por qué. Bueno, se van a Villa Mercedes, y la gente que sabe de esto, músicos que puedan estar escuchando, van a poder apreciar lo que voy a decir ahora. Kevin hizo todos los arreglos de todo el disco, de las 12 canciones del cassette, con el Pola, y el Gaby cantaba maravillosamente bien. Se van a Villa Mercedes, y como se cobraba por hora y la plata no alcanzaba, escuchen esto, graban las 12 canciones en 2 horas. No. Y se toman otras 4 horas, que no era trabajo de él, sino pagar al operador que había para que masterizara un poco. En 6 horas hicieron un disco, fueron a Villa Mercedes y volvieron el mismo día con un disco hecho. No. Pibes de 20 años. Virtuosos. Bueno, no estoy descubriendo nada. Pero Pibes además de pragmáticos, ¿no? Bueno, claro. ¿entienden? Bueno, en esas condiciones, y es lo único que pudo dejar, que él le puso Raíces de San Francisco. Y la autoría de esas canciones Todas de Don Dante. Increíble. Estamos contabilizando ahora alrededor de 30 obras, y ahora este fin de semana yo voy a San Francisco, que creo que va a ser muy, muy emocionante. Voy a abrir el archivo que él dejó, la familia me da todo, y voy a digitalizar todo. No. Calculamos unas 30 movilizante. obras, más las cosas que nos vamos a encontrar, Claramente. que él dejó, que están inéditas, quizás podamos musicalizar algunas cosas. Bueno, ¿Él escribía en música, digo? No, este o era... es el problema. Este es el Claro, problema. ahí está, por eso. A ver, y voy a decir una cosa, miren, es muy impresionante esto, porque Don Dante Lucero no era ningún virtuoso. Mira. Yo siempre digo una cosa, tocaba 3 notas y cantaba 2, y sacaba alumnos virtuosos, ¿no? Increíble. Por un montón de tiempo todos nos preguntamos, ¿y cómo es que este tipo hace esto, no? Un faluco. Claro, escribía muy bien, Claro. tiene canciones que yo, sin temor a equivocarme, y ahí sí me permito hablar desde la formación que tengo como cantante, la formación académica, con mi formación de compositor, que estudié con algunos maestros muy importantes, Sí, claro. y demás, y conozco Con más y razón. amo la música argentina y todo eso. Y voy a decir una cosa sin temor a equivocarme, muchas de las canciones de Don Dante están a la altura de las canciones más importantes que tiene el folclore argentino. Wow. Sin temor a equivocarme, y lo vamos a demostrar en este proyecto que nosotros tenemos. Y lo más importante de todo, él era raíz, era tierra, era su gente. Él tiene una última entrevista que le hacen, donde él dice: yo soy un cuyano neto, ¿no? Utiliza ese término, ¿no? Por ejemplo, a San Francisco le escribió la única tonada que le han escrito a San Francisco. Él un día miró, el pueblo es maravilloso, canción de esto, una samba, una que... Y si estamos en Cuyo y no hay una tonada de San Francisco, entonces le escribió una tonada, claro, ¿no? Una tonada. Y ha puesto el foco en toda una serie de cosas también sociales y demás, que son muy hermosas. El problema, ¿cuál es? Don Dante Lucero no sabía escribir música. Ajá. Entonces,
él escribía sus letras, demás, ponía música, después se creó un sistemita él mismo como ayuda a memoria, donde le ponía a las cuerdas por traste, les iba poniendo un número, que era como una ayuda a memoria, pero no tenías ni la armonía ni la rítmica, simplemente la posición de un dedo para tratar de acordarte una melodía. Ni tempo, nada, no había forma. ¿Y cuál es el problema? Que de toda esta obra que él ha dejado, que es un tesoro, increíble, está en riesgo real, de perderse. ¿Por qué? Porque cuando desaparezcan de la memoria de quienes fuimos sus alumnos, se pierden para siempre, porque tenemos todo registrado por tradición oral. Y el otro día yo, en memoria, me puse a hacer un elenco, ya anoté 22 obras, y hay algunas de las que algunas partes no me puedo acordar, entonces empecé a entrar un poco en pánico. Sé que cuando abro los archivos, vea cosas, estamos rastreando algunas cosas, han aparecido unos cassettes donde hay algunas cosas grabadas. Él tenía un grabador, en esa época se grababa con los cassettes, donde grababa algún ensayo, alguna cosa. Está él cantando con doña Elvira, su esposa, que también lo ayudaba a dar las clases cuando la casa se le llenaba de gente. Claro, sí. Entonces iba dando vueltas, rotando, controlando a todos, dando sus clases, ¿no? Entonces, más de 500 personas, no solo de San Francisco, el norte puntano, porque en una época fue a los pueblos vecinos también a dar clases. Por lo menos alrededor de 30 canciones, más las poesías y los escritos que están sin musicalizar. Una obra social extraordinaria, alguna producción de músicos que son notables, como los que acabo de nombrar, por ejemplo, y hay más. Hay más, está Fabio Lucero, está Pablo Bustos, que están en San Francisco, que son docentes, que hicieron la carrera de producción musical. Hay muchísima gente notable, y ustedes imagínense una cosa: cuando don Dante falleció en el 2003, el último censo que se había hecho en el 2001 daba a San Francisco con 3.225 habitantes, y él tuvo más de 500 alumnos. O sea, tenía más gente en su casa que en las escuelas, por ejemplo. Claro. Bueno, ¿cuál ha sido el impacto social de una persona que toca más de 500 almas en una comunidad de 3.000? Y después, cada vez que había que hacer algo, un evento, colaborar con esto, con aquello, todo el mundo iba a golpear la puerta de la casa de Dante Lucero, y Dante Lucero salía con sus conjuntos a colaborar con todo el mundo, porque jamás cobró un centavo por una actuación ni por nada. Y que ahora su obra esté realmente en riesgo de perderse, es terrible. Estamos con Rodrigo Ortiz, para la gente que está preguntando. Estamos en vivo y en directo. Hay, la verdad, que un pico de audiencia, me dicen por la cucaracha, y me dice: pedí likes, pedí compartir, likes, suscribirse, por supuesto, a aquellos que están viendo en YouTube, los que están escuchando en la radio. Estamos con Rodrigo Ortiz, que está reivindicando el paso a la inmortalidad, la trascendencia de Dante Lucero, que ya lo ha tenido, pero que empiece a ser un poco más conocido con este festival que quieren hacer. Rodrigo, que tiene una trayectoria, tenés una trayectoria significativa, algo contaste recién, con mucha humildad contaste, ¿no? ¿Dónde has estado? ¿Hasta dónde has llegado? Y yo te quiero preguntar lo siguiente, porque hay cosas que son muy valorables. Nosotros veníamos entrando acá al estudio y me dijiste: acá, persiguiendo sueños, ¿no? Sí. Una frase muy interesante. Yo te dije: el problema es cuando uno los alcanza, porque después tiene que armarse sueños nuevos, ¿no? Hoy estás construyendo este sueño de darle a la posteridad y darle a la sociedad a conocer, a la sociedad sanluiseña, y que algo de lo que Dante te dio quede plasmado ahí. Y esto habla muy bien de vos, sin conocerte, te lo digo, porque vos podrías haber hecho, no sé, a cualquier otra persona que te marcó en el viaje, y decidiste hacerlo en el pueblo donde te criaste, donde a los 7 años, cuando uno recién empieza a usar el raciocinio, donde tocaste tus primeras cuerdas, que eran prestadas, ¿no? Sí. Y que eran de Dante. Esto es muy, muy fuerte. Es muy fuerte lo que estás logrando con el polaco y con toda la gente que están laburando para este festival, de reivindicarlo a Dante. ¿Qué sentís cuando te quieren entrevistar, que quieren que cuentes la historia? ¿Qué sentís? ¿Que le estás devolviendo algo a Dante? ¿Qué sentís? Mire, hay una pequeña última entrevista que le hacen a don Dante, sin saber que unos meses después iba a partir, ¿no? Porque se fue muy joven, tenía 66 años. Yo, además de músico, soy terapeuta holístico.
Y ahora, por ejemplo, en muchos estudios de la neurociencia hablan de la plasticidad, de la importancia del campo emocional en el momento del aprendizaje y bla, 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 que son cosas muy interesantes, ¿no? Pero el diseño humano tiene algunas maravillas que hace que sin necesidad de ser plenamente consciente de algunas cosas, de que intervenga la mente racional, sucedan igual. Y en esa entrevista, ahora con otro nivel de conciencia, yo entré a esa casa cuando tenía 7 años y ahora tengo 40, le hacen una pregunta a don Dante y le dicen, bueno, don Dante, ¿y usted qué considera que es lo más importante en esto enseñar? Y él muy simplemente dice, bueno, el cariño. Wow. Trascendencia. El cariño de uno por la persona a la que le va a enseñar, ¿no? Entonces, primero suceden los fenómenos y después con la observación nosotros deducimos una teoría, como esta de las neurociencias y la neuroplasticidad, la importancia de la emoción. Bien, ella lo sabía, sin ser consciente de eso lo manifestaba. ¿Por qué? Porque la conciencia no se encuentra en la mente, la conciencia habita en el corazón. Esta es una diferencia radical. Claro, ¿sí? Claramente. De hecho, yo creo que esa vez que en Europa salió el pienso y luego existo, hicieron un gran daño a la humanidad. Sí, claro. ¿Sí? Porque la conciencia no está en la mente, está en el corazón. Entonces, Dante Lucero, una persona que habitaba en el corazón, y lo que hacía, lo hacía con una enorme entrega y un enorme amor. A muchos de los pibes que fuimos ahí nos modificó, nos ayudó en un montón de cosas. Todos teníamos realidades difíciles, no solo por la cuestión económica, habían un montón de otras cosas. Y a veces, que eso lo voy a dejar en el libro, ahora vamos a contar cuáles son las 3 cosas que queremos hacer, como él muchas veces escribía casi canciones a medida para los chicos o los grupitos que tenía, y a veces sintiendo y percibiendo algunos de los dramas que nosotros vivíamos. ¿Sí? Wow. Era un ser extraordinario. Entonces, mire, yo sé que he estudiado, he pasado por algunos lugares y demás, pero a mí siempre me acompaña esa pregunta de qué es importante. Yo quise pasar por algunos lugares y lograr algunas cosas para que nadie me las contara, ¿no? Y para después también tener el aval y los fundamentos para decir algunas cosas cuando es el momento. Entonces, la invitación es siempre a preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué es importante? Ahora, te das cuenta cuando vos mismo tratás de habitar en tu corazón qué realmente es importante y qué es accesorio, ¿no? Y la obra de don Dante fue radical, sobre todo en esa primera y segunda infancia, y después la adolescencia en la que nosotros compartimos con él. Y entonces yo ahora vuelvo, esto es una cosa muy personal, ¿no? Después de casi estar 7 años fuera de la Argentina, vengo. Sé que estamos pasando socialmente y a nivel argentino una vez más, por momentos muy tremendos, muy difíciles, que a veces cumplen su misión también, porque el dolor en la vida humana, la única función que tiene es la de despertarte, ¿no? Porque solo se crece en la incomodidad. Entonces el dolor, la función que tiene es que te movilices, ¿no? Y se cree o no, yo siempre he dicho que Latinoamérica es un poco la tierra prometida, ¿no? Y algunas cosas, y tengo también fundamentos técnicos, para decirlo, de otros conocimientos, pero vengo acá y, por ejemplo, voy a tocar una cosa muy delicada, pero empiezo a ver esta epidemia de suicidios, ¿no? De pibes, y encima pibes, sí, claro. ¿no? Entonces yo me pregunto, en esto de los sueños y demás, de materializarlos, de conquistarlos, ¿qué sueño puede ser imposible para un pibe, por Dios? ¿No? Bueno, y a la vez estamos haciendo poco y nada por eso, porque se tendría que haber prendido todas las luces rojas, todas las alarmas, que en una comunidad donde todas las semanas se mata un pibe en algún lugar, bueno, ¿qué está pasando, no? Pero parece que estamos bastante anestesiados. Bueno, en San Francisco, ¿qué pasaba? Que todos los pibes íbamos a la casa de Dante Lucero, te ponía un instrumento musical en las manos, poesía en los labios, y te modificaba, ¿no? Bueno, la función del arte en la vida humana, en la civilización humana, no es otra que la sanación. El arte tiene como misión poner el foco en un conflicto, en un tema,
y hacer una transmutación, decodificarlo y hacer una transmutación de eso, ¿sí? Cuando eso sucede, estamos en presencia de un fenómeno artístico. Lo otro no, puede ser entretenimiento o incluso pérdida de tiempo. Pero no es arte. Yo siempre he buscado algunas respuestas y me acuerdo que un día busqué, viví en Buenos Aires, estaba estudiando en el Teatro Colón y busqué un libro que lo terminé consiguiendo en Parque Centenario, entre esos locales que están en esos libreros, de esos libreros que conocen todo. Bueno, era imposible de conseguir hasta que lo conseguí. Un libro de Vicente Citolema que se llamaba Conversaciones con Enrique Pichón Riviera acerca del arte y la locura, ¿no? Un libro maravilloso, y más o menos a la mitad le hace la pregunta que yo quería ver que decía este tipo, que era ¿por qué piensa que las personas producen arte? Y él dice algo en esta dirección, ¿no? Él dice que el ser humano produce arte para transmutar lo siniestro de sí mismo y del entorno en un objeto precioso. Wow. Bueno, después con mi camino de trabajo espiritual y en la terapia holística y demás he comprobado eso. El único propósito del arte en la civilización humana es la sanación. Entonces, si lo sumamos a la pregunta ¿qué es importante para uno? Tenemos que darnos cuenta que cualquier cosa que hagamos con el arte que no esté en esa dirección es sujeto de error. Cada uno hará su aprendizaje. Yo lo he entendido así, entonces no puedo traicionarme desde ese lugar. Vuelvo acá, veo de nuevo la obra de Don Dante, paso por su casa que no está más y digo qué enorme lo que hizo este tipo. Y después mirás otro poquito más y ves que su memoria, su obra, el patrimonio inmaterial está en riesgo de perderse para siempre porque es real. Entonces, bueno, nos juntamos con algunos exalumnos que, como muchas otras personas, lo amamos y lo hemos amado profundamente, y sobre todo hemos sido receptores de un amor muy grande de nuestro maestro, y dijimos hay que hacer algo porque él ahora no está más, pero estamos nosotros. Él no sabía escribir música, pero ahora sí tiene alumnos que saben escribir música. Wow. Entonces, y es importante rescatar un poco la memoria, ver estas cosas, ¿no? Tenemos instituciones, tenemos escuelas, tenemos universidades y demás. Bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Y tenemos un tipo perdido más o menos en la historia, con sueldo de preceptor de escuela, que funda una escuela en su casa, que acopia más alumnos que las escuelas que habían en el pueblo. Qué locura. ¿Entienden? Bueno, entonces hay algunos lugares a los que no estamos mirando y que deberíamos mirar. Entonces, ¿el proyecto cuál es? Yo ya empecé a escribirlo, vamos a publicar un libro. Mira, que se va a llamar Escuelita de Guitarras Monte de Oro de Dante Lucero, que es como el cartelito que su escuelita nunca tuvo. Dios mío. Y vamos a contar todo esto, cómo empezó las entrevistas con todos los que pasaron, la gente que lo conoció, y te voy a contar una cosa más, ¿no? Entonces vamos a poner ese libro con todo eso, con toda su historia, y en el medio van a ir todas las partituras que vamos a escribir de toda su música. No. Entonces va a quedar su obra inmortalizada. Su obra va a dejar de estar en riesgo musical de ser perdida. Vamos a escribir todo el cancionero, vamos a publicar todos los escritos que tiene, vamos a hacer la edición facsimilar de las cosas manuscritas que dejó escrito, todo lo que don Dante Lucero haya tocado, vamos a hacer un archivo musicológico, va a quedar todo ahí. Rodri, ¡qué locura! Vamos a volver a compartir el cassette de Raíces de San Francisco, tiene alguna canción grabada con uno de los primeros grupos que eran los Michilingue, que uno de los integrantes era el polaco Tarasconi cuando era muy chiquito. Muchas de esas cosas tienen música de Kevin Coria, que fue su primer alumno. Entonces vamos a publicar todo eso. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Además del libro, con todas las partituras y todo el registro y publicación facsimilar de su obra, queremos volver ahora, en esta versión contemporánea, volver a grabar toda su obra, las 12 canciones que ya grabó en versión nueva, más todo lo que no se grabó, que está inédito de él. Queremos hacerlo nosotros, más la invitación a artistas destacados de San Luis y algunos a nivel nacional, que esperamos poder tener la posibilidad de invitarlos. Y entonces vos imagínate que estás leyendo un libro con toda su historia, todo lo que hizo con todos nosotros de niño, lo que significó en el pueblo, y vas encontrando las partituras con la poesía y, por ejemplo, un código QR con tu celular y unos auriculares donde activas el QR y escuchas la obra. No, increíble. ¿No?
Entonces eso va a ser el libro Escuelita de Guitarras Monte de Oro, con la grabación de toda su obra, además un archivo, porque vamos a digitalizar todos esos cassettes donde él sale hablando, donde comenta algunas cosas, donde por ejemplo está probando canciones que estaba escribiendo y las canta con doña Elvira, que era su esposa, ¿no? Que hay grabaciones, me enteré que hay grabaciones mías cuando tenía 10 años. ¡No! ¿Sí? Te morís, con uno de los grupitos. Bueno, hay que rescatar todo eso, entonces son esas dos cosas, el libro, la grabación, y lo que queremos hacer es reinstaurar, porque hubo uno, el Festival Cultural Dante Lucero. Y esto es hermoso. ¿Qué pasó? Ese festival, se hizo uno, Festival Cultural Dante Lucero, con la complicidad de toda la comunidad, porque lo llevaron engañado al Polideportivo Municipal. Si él hubiera sabido que le iban a hacer un homenaje, no lo hubiera permitido bajo ninguna circunstancia. Todo el mundo trabajando a escondidas. Ese festival sobre todo se lo echó al hombro Kevin Coria, este primer todo alumno. El pueblo cómplice del festival. Bueno, ahora yo también invito a una reflexión. ¿Dónde se ha visto en algún lugar en el mundo, o en la Argentina, o en San Luis, uno de nuestros pueblos, donde hay un personaje profundamente querido, amado por toda una comunidad? Yo no lo he visto nunca. Bueno, Kevin empezó a escondidas a sacar cosas, empezamos a hacer un video contando su historia. Yo estaba acá en San Luis en la escuela secundaria, y iba a la casa del Pola, que ya estaba estudiando, se había terminado producción musical, entonces tenía cosas para grabar en la casa, y le grabamos el video, pusimos las voces de las cosas. Kevin rápidamente encontró textos de él, de cuando había empezado a escribir, y les puso música. Kevin también un talento extraordinario, y se lo grabamos ahí, y otros chicos, Sole Valenti, Pablo Bustos, la cooperativa de telefonía que había en San Francisco, colaboraron en eso, gente que llevó cuadros, fotos para exponer en el Polideportivo, porque fue un festival cultural. Bueno, lo llevamos, esto fue el 14 de diciembre de 2002. Y después de esos centenares de alumnos que había tenido, que muchos eran padres de compañeros que yo había tenido en la escuela, con los que jugábamos a la pelota, que uno no iba a sospechar nunca que el padre, porque hacía otra cosa, era músico, tocaba la guitarra. Imagínate toda esa gente volviendo a sacar una guitarra y subirse 20 años después a un escenario solamente para homenajear a Don Dante, a su viejo maestro. Bueno, estaba todo el pueblo, estaba la gente que siempre iba a todas las peñas, estaban los que iban a veces a algunas cosas y otras no, y estaba esa parte más de élite que nunca va a ningún lado. Estaban todos celebrando a su poeta y al gran maestro. Fue sumamente emocionante, el polideportivo lleno de gente aplaudiendo de pie, Don Dante sumamente emocionado, todos nosotros llorando. Logramos esa vez que se subiera al escenario casi al final, no a tocar ni nada, simplemente a estar con nosotros porque no le gustaba, y tenemos algunas imágenes de eso, sin saber que menos de un año después iba a partir. Dios mío. ¿Y cómo fue la partida de Don Dante? Dando clases. ¿En serio? Estaba dando clases, él tenía problemas cardíacos, se descompuso, bueno, lo asistieron rápidamente, lo trajeron acá a San Luis y falleció a los 66 años, dejando toda esa obra. No ha habido nadie que siga eso ni nada. De hecho, pasé hace unos meses por San Francisco, y un amigo me decía, estaban cantando algunos amigos, ya habían chicos de unos 30 años, y me dice, esta es la última generación de cantores, no hay más. Y yo le digo, ¿cómo puede ser? En San Francisco ha sido siempre una cantera de talento, de gente. Sí. Y me dice, es que no hay más, ahora no hay más pibes, no hay semillero, ¿no? Que era lo que Don Dante era, un semillero continuo, ¿no? Entonces estamos atrás de, queremos materializar este sueño, ¿no? Porque Don Dante se lo merece, la cultura de nuestro país se lo merece, San Luis se lo merece, y porque hay un montón de gente que no se pueden perder de estas maravillas. En el medio, mire, en el medio de tantas dificultades, yo siento que estamos casi pasando una época de oscurantismo, es cuando uno más necesita apostar por aquello que ilumina, ¿no? Para equilibrar las cosas. Lo estamos haciendo sin fines de lucro, pero obviamente semejante empresa requiere una serie de gastos y de cosas significativos. Así que estamos buscando ayuda. Estamos buscando ayuda de lo público, de lo privado, de quien quiera sumarse para que nos ayude a
a concretar esto, y esto de darle difusiones para que incluso algunos nos atiendan los llamados, los pedidos de contacto y demás. Creemos que es algo hermoso, creemos que el disco va a ser maravilloso, creemos que poner en relieve y mostrar esta obra que nos pertenece a todos es maravilloso. Y que le pertenecemos también a la obra, ¿no? Sí, hay que ser parte de la obra, hay que poner su granito de arena. Este es en lo público, en lo privado, este es el humilde granito nuestro, y es lo que buscamos. Lo hablaba con Marce, y apelo al gobierno de la provincia, a los gobiernos municipales, a Sandro de allá de San Francisco, a Ari, bueno, que los conozco y voy a tratar de hablarlos personalmente, porque te escucho y escucho al niño, ¿no? Sí, claro. Escucho al niño de 7 años que terminó estudiando en el Colón, o que estuvo en New York, o que estuvo en Roma, gracias a Dante. Porque obviamente, como decías vos, lo traes, ¿no? En tu bagaje genético, en tu bagaje holístico, en tu formación espiritual, pero el catalizador fue Don Dante, ¿no? Claro. Y eso hay que cristalizarlo en esto tan lindo que están haciendo ustedes, porque te escucho y tuve la oportunidad como productor de participar en una entrevista con Facundo Cabral, ¿no? Y te escucho y lo escucho, el mire antes de responder, la forma de pensar las frases sin hablar al pedo, perdón mi francés, sin hablar al pedo, y contar lo justo, pero siempre desde la analogía, desde la muestra y desde la humildad de contar de que lo importante fue Dante, y después todo el proceso fue decantación, ¿no? Sí. Es muy lindo lo que trasladás, ¿no? Imagino que todos los que están colaborando con esto deben estar en la misma. Claro, somos todos alumnos de la Escuelita de Guitarras Monte de Oro. Es nuestra formación, es lo que traemos en el alma y en el corazón, es lo que nuestro maestro nos enseñó, y lo hemos llevado, y siempre da frutos, ¿sabe? Con humildad y con respeto se abren hasta las puertas más grandes. Eso no hay problema. Ahora, hay una cosa que quizás sea un detalle: las puertas más grandes tienen llaves chiquititas, ¿sabes? Entonces es lo que nosotros aprendimos y llevamos ahí. En estos días hablaba con Aníbal Rocato, con el Beto Dicino, que están en Canadá, ¿sí? Alumnos también de la escuela, y que estábamos en esto, lo que necesiten, estamos acá en contacto, qué sé yo. Me dice, ahora justo estamos ensayando porque nos vamos, tenemos que actuar, ¿no? Y yo soy casi de las últimas generaciones que hubo. El Beto, Aníbal son un poco más grandes que yo, y ahí siguen con la guitarra por todos lados y cantando folclore en Canadá, ¿entiende? Entonces esto es maravilloso, el impacto que él ha tenido. Incluso si hubiera tocado una sola alma, pero tocó más de 500 como alumnos, y las demás que tocó como su figura en la comunidad, sus canciones, y cuando este disco y este libro salgan, y algún pibe, alguien lo pueda leer y vea que hay lugares donde ir, que la función del arte no son las lucecitas de los teatros, y mire que yo conocí algunas. Sí, claro. La función no es esa. Uno no puede cantar para las lucecitas, ni puede hacer arte, ni ser un entretenedor. El artista no es eso. Entonces, ¿a qué le llamamos arte? Hay que revisar un par de conceptos y un par de cosas. Ahora, el motor de todo esto y de lo que uno hace en la vida es siempre el corazón, es la conciencia, no hay otro lugar. No hay otro lugar. Cuando Don Dante repentinamente falleció, se paralizó el pueblo, las escuelas suspendieron actividades porque fueron al funeral. Cuando llevamos al cementerio, que lo despedimos con música, había una caravana infinita, lo pasaron por las escuelas donde estaba todo el mundo, lo despidió con aplausos, y iba custodiado por integrantes de las agrupaciones gauchas. Por favor. Hasta el cementerio. Por favor, qué hermoso. Todo espontáneo. Qué doloroso, pero qué ¿entiende? Hermoso irse así, ¿no? Claro, se iba el poeta, se iba el gran maestro, y hasta el día de hoy no hubo otro. ¿Entiende? Entonces, lo mínimo que nosotros podemos hacer es hacer lo imposible para que todo lo que hizo
no se pierda, porque ahora realmente está en riesgo de perderse y es patrimonio inmaterial que nos pertenece a todos. Ella no está, pero acá estamos sus alumnos. Claro, y estamos aquellos que disfrutamos de esto, ¿no? Tienen algunos objetivos. El número 1, publicación del libro Escuelita de Guitarras Monte de Oro, biografía del maestro, historia de la escuela, poesía inéditas y las partituras de toda su obra completa. El objetivo número 2, grabación integral de su obra, álbum con versiones renovadas de sus temas, interpretadas por exalumnos y músicos invitados y relevancia provincial y nacional. Y el tercero, reinstauración del Festival Cultural Dante Lucero. El objetivo máximo es incorporar al calendario oficial, teléfono para terrazas, al calendario oficial de festivales de la provincia, recuperando aquella histórica edición sorpresa en el Polideportivo Municipal que recién bien contaba Rodrigo. Por nuestro lado, Rodrigo, agradecerte esta entrevista. Cuando Marce me convidaba este pedacito de historia de Dante, y cuando vos me convidabas un poco de tu historia, y que no lo haces para que reconozcan tu trayectoria, sino para que entendamos y que entienda la gente el origen y la importancia, vos hablabas de lo importante. Y nos queremos involucrar, ¿no? Queremos ser parte. Este es un ápice, una pequeña cosita, el vértice nada más, que puede llegar a inclinar con esta palanca que se puede mover el mundo, de que alguien que pueda tomar una decisión realmente importante pueda apoyarlos a ustedes, no solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista logístico, de difusión, de conocimiento. Así que yo les agradezco a todos ustedes por habernos convidado en esto y nos ponemos a disposición para la difusión y lo que venga a posteriori. Bueno, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, le agradezco a Pablo Peme, que desde el Centro Cultural de San Francisco siempre estuvo a disposición. Tuvimos una reunión con la directora de Cultura e Identidad sanluiseña, que se interesó por esto, pero después estaba la Feria del Libro. Esperamos poder retomar esas reuniones ahora, porque el tiempo es un poco tirano ahora. Queremos que esto hacerlo ahora porque además hay una serie de sincronicidades. Tenemos los 200 años de la educación pública argentina y la capital nacional de la educación es San Francisco del Monte de Oro. Claro. Y nosotros lo que estamos haciendo es reivindicar en este momento su máxima figura y educador. Así que hemos agradecido esa reunión y esperamos poder tener alguna otra para concretar algo y que algunas autoridades nos escuchen. Todavía no hemos conseguido que el intendente de San Francisco nos atienda. Ni siquiera nos ha recibido. Ari, entonces, Sandro, por esperamos favor, que nos escuchen, que sería esto. A ver, yo quiero que se entienda una cosa: sea como sea, esto se va a hacer, ¿sí? Sería... Pueden ser parte o claro, sería una locura. Sí, o puede ser un obstáculo que habrá que vadearlo, ¿no? Sería una locura que la propia municipalidad de la comunidad de Dante Lucero, en algo que es un libro, una grabación que queda para siempre, no participen. Claro. Cuando todas las instituciones, sea la municipalidad, las escuelas, cuando alguien se enfermaba y había que hacer un festival, una peña, juntar fondos, todo el mundo iba a golpear la puerta de Dante Lucero. Claro. Entonces sería una cosa... ridícula que no participaran, y ya tenemos algunas, nos acompaña gente de la comunidad, el Instituto de Formación Docente de San Francisco se sumó porque dijimos es nuestro máximo educador, claro. Somos una institución que genera maestros, no podemos no estar, así que bueno, esperemos que se sumen y poder contar con todos ellos, y te agradezco infinitamente por tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo, conocerte, y seguramente cuando se cristalice el libro, la grabación y el festival, estaré sumándome en lo personal, y obviamente como cabeza de Servicio de Noticias vamos a acompañarlos en todo el proceso. Así que muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Amigos, nos vamos a la tanda comercial, nos vamos con algo de música, por supuesto. Se va Fito Páez con Brillante sobre el mic. Tanda, ya regresamos, no se muevan de ahí.